Miren, estamos de regreso con noticias de Entre Políticos. Gracias por estar acá con nosotros. Los debates de estos días son sabrosos, son debates sobre la democracia, lo veníamos hablando en la pausa comercial, ellos hacen sus comentarios, yo escucho a veces y a veces sí. Hay quienes critican a la democracia, hay quienes entienden que hay otros sistemas que son mejores. Para mí es el mejor hasta ahora, aunque con muchísimas debilidades, sí, definitivamente. La pregunta que nos hacemos esta noche para iniciar debate, nuestra cuenta de Twitter, les repetimos, @epoliticocdn37. ¿Cree usted que retrocedió el sistema democrático con el reciente proceso electoral, que la diputada Josefa Castillo dice que está en proceso? Yo, sí, correcto, está en proceso. Lo que fue reciente fue el sufragio como tal, el momento en que la gente pues coloca su voto en las urnas. ¿Qué piensan ustedes? Miren, yo quería decir una parte que tiene que ver y no con eso, que era lo que Monchi decía y que Josefa dijo que no estaba de acuerdo, y yo coincido con Josefa. Si hay algo que enriqueció este proceso es que mucha gente joven, muchos aspirantes y no tan jóvenes, pues presentaron propuestas. O sea, muchos candidatos y candidatas fueron a los medios a presentar su propuesta y mucha gente joven se integró a la campaña y ahí están los resultados. En mi circunscripción, por ejemplo, la circunscripción número 1 del distrito, era una joya, yo lo decía, estaba Guadalupe Valdés con todo, estaba Sergia Galván con toda su propuesta, estaba Faride, que ha salido de la más votada, estaba José La Luz, o sea, había mucha gente con propuestas, gente interesante, Michelle Ortiz también con la joven, pero también estaban todas, o sea, Wellington, cada uno tenía una propuesta, los blancos, los morados, los rojos, todos tenían propuesta en mi circunscripción, cada uno lo hacía Jacqueline Ortiz, cada uno a su manera. Entonces hubo propuesta y mucha gente joven, y me dio gusto ver. Y por ejemplo, el día de las elecciones, que yo anduve todo en mi circunscripción, casi todas eran mujeres. Mujeres trabajando como funcionarias y mujeres defendiendo el voto como delegadas de los partidos políticos y mujeres buscando el voto. Los buscavotos de afuera de la calle eran la mayoría mujeres, o sea que también hubo una gran integración y participación de las mujeres. Ahora, eso no significa que todo estuvo bien, pero quería hacer esa acotación de que sí se avanzó en el tema del debate de las ideas, que hay que fortalecerlo, claro que sí, pero se avanzó. Ahora, en lo que no se avanzó fue en el tema de cómo se eligieron la representatividad. En lo que no se avanzó es que esa Junta Central Electoral, que hasta este proceso había sido garante de corregir cosas y de avanzar en los procesos electorales, y que todos pensábamos, y yo afirmaba que ese domingo íbamos a la fiesta de la democracia, tuvo fallos, y fallos, como decía, ese ego individual es lo que hace, lo que tú decías, Josefa, esa imposición de no querer reconocer que se falló, y que se recorrigieran también cosas a última hora. O sea, aunque los escáneres no sirvieran, y aunque estaban mal, al momento que se decidió hacer el conteo manual, tampoco habían condiciones ya para hacer el conteo manual porque se dejó para última hora. Entonces, implementar actas, los delegados y los miembros de la Junta Central Electoral, todavía se habla sobre el pago que se le hizo, personas que desde las 5:30 de la mañana salieron de su casa y todavía eran las 12 y 1 de la noche y estaban ahí cansados, que no pudieron escribir por ejemplo, los resultados de los diputados, que es la acta número la C1. O sea, hay debilidades en el proceso y hay que reconocerlo, porque si no lo reconocemos, ¿cómo lo vamos a corregir? Yo quisiera permitirme, consono con lo que hemos venido conversando, tal vez defender lo que estoy diciendo. Yo no hago una crítica, yo hago un paso balance de todo ello. Y mientras Janet hablaba, yo empecé a notar algunas cosas que yo particularmente siento que no fueron cooptadas. Olvidémonos de nuestras banderías políticas. Yo no escuché a nadie hablando en esta campaña de políticas públicas enfocadas a nuestros jóvenes en materia de prevención. Sí, pero perdóname, yo le escucho, diputada. Le cedo la palabra. No, yo la cedo, no pasa nada. No, de prevención, pero siga. No, pero yo se la cedo y después entonces yo comento lo que usted dice. En prevención. En materia de prevención a las mujeres, a las niñas y adolescentes embarazadas. En materia de déficit fiscal, no escuché a nadie hablando de ello. Dicen que queremos el aborto. No, pero perdón, eso es otro tema. Yo tenía hasta un brochure que fui a las escuelas. Perdón, una cosa es prevención de embarazo y otra cosa es qué vamos a hacer con esas niñas. Pero no escuché a nadie hablando de déficit fiscal. Escuché hablar de una reforma fiscal y tributaria que se quedó nada más en la enunciación. Aquí lo hablamos de ello. Pero en materia migratoria escuché pocos candidatos. En materia de ciberseguridad, protección de datos. Señores, en materia de investigación y desarrollo, de emprendurismo, no escuché a nadie hablando de balanza comercial, no escuché hablando a nadie sobre el esquema que debe imperar en nuestra economía en lo sucesivo, no escuché a nadie hablando de temas de drogadicción,
la contradicción que existe, la cruda realidad que hay entre el delito de salud y la transgresión moral. Yo pienso que no estoy hablando de casos en particular, estoy hablando, y no hablo de propuestas, hablo de debate, porque mucha gente se cogió muy en serio su puesto e hizo propuestas, pero no hubo debate de las ideas. Entonces, pienso que no admite controversia nada de ello. En el caso particular del tema que nos atañe, yo pienso que para hacer un análisis ponderado de todo esto, tenemos que definir qué es lo que es la democracia. ¿Ustedes piensan seria y sinceramente que la gente hoy en día encarna el concepto de Platón y de Aristóteles, de la simbiosis que existe entre la ciudadanía y el poder? Si quiero lo traemos más cerca, ¿ustedes piensan que estamos hablando hoy día que nuestra gente asimila nuestro sistema político, que eufemísticamente es denominado democracia, como el pacto social que propuso Rousseau? De lo que estamos hablando aquí yo pienso de otra cosa. Yo pienso que la gente se ha decantado por un esquema un tanto más cortoplacista, inmediatista, ¿por qué no hasta egoísta? Porque en función de sus necesidades, que son latentes, precarias, amplias, empiezan a verse ahogados. No brilla como brillaba otrora las ideologías. Las diferencias que existen entre unas propuestas y otras empiezan a ser casi pueriles, banales. Yo pienso que lo primero, insisto, y ya con esto les dejo a ustedes, es establecer sobre cuál concepto estamos hablando de democracia. Si eso es el concepto de el poder de que el pueblo puede elegir un gobierno en función de un espíritu de cuerpo, hemos salido como clase política achicharrados de todo esto. Yo creo que realmente la mayoría de los partidos políticos hicieron sus propuestas sobre políticas públicas, y de esto doy testimonio con mi candidato presidencial, cuya propuesta en relación del género, en relación de la juventud, en relación de una propuesta fiscal integral, todas esas propuestas hermosísimas que se hicieron en grandes hoteles, yo me siento complacida con todo lo que fue esa propuesta de gobierno. Ahora, y fueron a debates, pero ese no es el tema de esta noche. Estamos hablando del debate de las ideas en torno al montaje de todo lo que fue el proceso electoral, donde se advirtieron todas las cosas que podían afectar a la democracia, que podían afectar el derecho a elegir y ser elegido, que podían afectar el Estado de Derecho. Un proceso donde se violentaron los acuerdos entre los partidos políticos, conjuntamente con la Junta Central Electoral. Un proceso donde se violentó la Constitución de la República y las leyes, donde se violentó también la ley electoral, la 276-97, en sus artículos 116, 127, 126 y 140 incluso, sobre los procedimientos que debemos nosotros llevar cuando hay toda esta turbulencia y todas estas denuncias de fraudes y demás, todos estos procedimientos que también tienen que ser parte de lo que son las acciones posteriores que nosotros vamos a llevar de ahora en adelante. Entonces, yo quiero decir, no por el hecho, por ejemplo, que yo he sido de la más votada de mi circunscripción y la más votada de mi partido, tengo que decir que realmente estamos frente a un mercado persa que es antidemocrático. La democracia está eminentemente alterada porque lo que han sido los resultados electorales no se reflejan con lo que ha sido el producto, lo que se ve como producto, aún teniendo nosotros las denuncias de que se le quiere quitar un senador a tal partido, denuncias en que una persona que no ganó quiere decir que sí ganó, denuncias ante todo un procedimiento donde los militares que estaban en la Junta Central Electoral, que estaban en las diferentes juntas municipales y distritales, pero además en los propios colegios electorales, asumían un papel hasta de ser guardaespaldas de quienes estaban comprando cédulas. Y eso es democracia. Y lo mismo, pero además, lo mismo de un partido queriendo quitarle voto a uno a otro. Correctamente, la pugna por quitarle votos a un partido dentro de otro, sobre todo en la boleta C. Pero además, militares que hacían cuellos de botella en los colegios electorales para que las elecciones además fueran tan lentas y con señalamientos de quienes iban a votar por cuál o tal partido y dejarlos permitir que pasen delante. O sea, son una cantidad de situaciones donde veíamos que había también colegios donde
aparecieron más personas que votaron que la cantidad de personas que tenía el colegio que prevista para votar, donde muchas ocasiones los delegados fueron sacados por esos militares para que se quedara entonces la presidenta o el presidente del colegio electoral llenando las actas, donde no aparecían las C1, donde no estaban llenadas evidentemente o adecuadamente las, ¿cómo se llaman esto? Las actas. Entonces, nosotros no podemos hablar de que la democracia, no, la democracia está eminentemente afectada. Y nosotros somos responsables como país de reflexionar ante tal situación y arreglar estas cosas, precisamente para colocar nosotros instrumentos que puedan permitir la gobernabilidad también y garantizar el Estado de Derecho. Mire, yo no soy dado, no sé, por mi personalidad, ni a juzgar ni a acusar, pero respeto a todo el que lo haga, porque yo entiendo que se tiene que hacer con pruebas. Y a veces hablar así, abierto todo, y expresar la inconformidad que uno pueda tener en el momento, pues uno peca muchas veces con juzgar de más y acusar de más. Pero en este caso se abrió una brecha delicada y una brecha por lo cual uno no puede meter un poco su mano o mucho, su mano en fuego. Yo creo que lamentablemente hubo un descuido, pero como mi familia me enseñó a orar mucho, a poner todas las cosas siempre en manos de Dios, es difícil que en horas de la noche, en horas de silencio, uno no reflexione. Y yo pienso, ¿quién ganó de este proceso? ¿Quién perdió? ¿Será cierto que la Junta se ve tan afectada en este proceso? ¿Que los partidos han sido tan afectados? ¿O simplemente se quería afectar la parte de la democracia que tuvo una ganancia hace 22 años cuando se separaron las elecciones? Lo que realmente demanda de un voto preferencial que se ha tratado de quitar en múltiples ocasiones, en múltiples oportunidades, de un voto preferencial que tuvimos que aprobarlo en el Congreso, principalmente en la Cámara Baja, a sangre y fuego, ¿verdad que sí, mi querida Josefa? Porque el voto preferencial es la real democracia del pueblo, porque es lo que te da contacto a los legisladores con saber cuál es el derecho, el deber de votar, por qué vota, para qué vota por un legislador. Claro, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es que los pueblos tienen los representantes que desean y los representantes que decidan. Pero no era lo mismo como lo querían los partidos políticos y la misma Junta Central Electoral, que fuera por una lista y que por esa lista usted marcando el partido o el senador o la senadora, como se hizo en estos casos, entonces el que viniera detrás, ese que fuera ahí. Pero esa lista, ¿por qué? Si tampoco quisieron aprobar los partidos políticos una ley de partidos que garantice unas elecciones internas abiertas todo el mismo día, sin influencias de familia, sin influencias de poder, sin influencias de las cúpulas de los partidos, para que realmente haya una proporción real de lo que quiere la población, de quién debe ser su representante en el Congreso Nacional. Porque si nos ponemos a observar lo presidencial, yo creo que no había pasado una hora, señores, o me equivoco, y ya se tenía el primer boletín. Ya tenía una proyección, eso fue maravilloso, pero los escáneres ahí fueron la última maravilla de la vida. Yo dije, oh, gran poder de Dios, salimos de esto. Y de repente, bueno, ese es su pensamiento, yo tengo el mío. Bueno, la tecnología o lo que fuera, pero de eso no hay una propuesta ni una acusación real, y por eso yo no me atrevo a hacerla tan alegremente. O sea, hubo un resultado porque era la primera boleta, se pasaba y los escáneres perfectamente lo vieron. ¿En la municipal también? Y hubo en la municipal también, pero ¿y en la C? Porque el chistecito de la C1 y que qué sé yo, cuánto, eso como que, ¿tú me entiendes? O sea, la C, los senadores ya se sabían también quiénes ganaron, con cuánto ganaron y todo lo demás. El problema se está arrastrando desde hace más de 6 años, cuando se ha intentado quitar el poder real del pueblo, de poner quiénes son los diputados o las diputadas que lo deben representar. Entonces, ¿hasta qué punto hay de verdad
¿Y hasta qué punto hay de mentira? ¿Es para desacreditar más este proceso y que ahora haya una justificación de quitar el voto preferencial porque es complicado para el manejo de la Junta? Entonces yo creo que son muchas las interrogantes, pese a la democracia, que yo creo que es por la que todas y todos debemos mantenernos firmes aquí. No importa partido, no importa color, no importa pensamiento. La República Dominicana vale más y tenemos todas y todos que defenderla y protegerlas. Bueno, cuando hablamos de democracia, estamos hablando en este momento de una democracia electoral. Y esa democracia ha tenido una estocada mortal porque justamente no se han respetado las reglas establecidas, porque lo que se le vendió al país que iba a ser la solución para esa democracia, para ese conteo, no funcionó. Habiéndose invertido 31 millones de dólares en este país para comprar esos equipos que a 9 días de las elecciones no han tenido el uso que se esperaba de un conteo rápido, eficaz, eficiente, que creara confianza en las elecciones. Pero además tenemos que vincular esa democracia electoral a la democracia económica y a la democracia política. Y hoy día todos los actores coincidimos en que las elecciones, más que ser un proceso en el cual el elector, el ciudadano, pueda elegir libremente a sus autoridades, lo que ocurre es un mercado, porque se compran y se venden los votos, o sea, porque hay vendedores y hay compradores, y eso es mortal a la democracia, porque eso significa que los ciudadanos no eligen libremente. Pero hay otras razones. Hay que analizar por qué son en las zonas de mayores niveles de pobreza, de desigualdad, donde se pueden vender más los votos. Y por eso hay que vincular esta crisis de la democracia a propuestas que realmente contribuyan a que la República Dominicana transite por camino de desarrollo. Quiero citar que el pasado sábado aquí en CDN se pasó el informe Clisberg. Y el señor Clisberg le hacía una pregunta a Malala y le decía a Malala, ¿cómo tú crees que va a cambiar el mundo? Y Malala le decía, el mundo va a cambiar cuando las personas tengan un lápiz, un libro, una escuela y un maestro. Entonces nosotros tenemos que pensar en la República Dominicana, en estrategias de educación que realmente contribuyan a mejorar la calidad de la democracia. Sí, yo pienso que, o yo fui el único que no entendí la pregunta a partir de lo que dijo Luis Abinader, o hemos tomado vías distintas, porque yo pienso que don Luis Abinader se refería al proceso, no al día del sufragio. Yo pienso que lo que ocurre en el día del sufragio es la consecuencia del retroceso, del retroceso en este caso. Claro. Señores, aquí se ha venido construyendo un esquema donde las psicomotivaciones de los electores, de la gente, pasa del bien común, del deber ser, a una actitud individualista, una actitud egoísta, insisto, porque si bien es cierto que la gente no tiene necesariamente libertad en el sentido amplio de la palabra para sufragar, no menos cierto que tampoco tiene mayores intereses que resolver su situación momentánea a partir de esa construcción que se ha venido tejiendo de manera sistemática y con mucho ahínco. Yo pienso que es más profundo que la tratativa del día de las elecciones. De lo que estamos hablando aquí es que la gente no siente, y por eso hablo y les invito a mirar la foto con un poquito más de amplitud. Miremoslos en cada una de las encuestas, no nos quedemos en las preferencias electorales, lo que piensa la gente de los órganos tutelares, pero lo que piensa también de grupúsculos que no sacan cuantías de voto importantes el día de las elecciones, que se erigen como voceros de la sociedad, que se erigen como entes impolutos, y que la gente también los repudia con su voto, ya sea por no dar el favor o por estar dispuesto a cambiarlo, por lo que evidentemente no existe una voluntad necesariamente robusta de decantarse por otra opción. Yo quiero hacer una acotación aquí, y es que
el propio proceso acelerado de querer dar supuestos resultados preliminares con relación a la boleta presidencial, por ejemplo, y otros aspectos, fue ilegal y legítimo por el hecho de que a media hora de haberse cerrado los colegios electorales, que incluso también se aumentó 1 hora más de manera también irregular, creo que eso también violentó todo lo que fue el procedimiento, ya que fue parte también de la misma tratativa anterior. También recordemos, señores, que el presidente de la Junta Central Electoral no escuchó, sus oídos siempre fueron duros, nunca aceptó las propuestas que le hacía la oposición. Precisamente ese conteo manual, voto a voto, que fue acordado previamente, no lo respetó. Por esto hoy la oposición está pidiendo que esas elecciones sean declaradas nulas, por alguna parte, por otra parte se está pidiendo que volvamos a votar, por otra parte se está pidiendo una revisión del proceso voto a voto. O sea, realmente todo ha habido un cuestionamiento y todo esto implica retroceso en términos de lo que es la democracia. Mire, vamos a revisar lo que está diciendo la gente a través de las redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter, @depoliticoscn37. La Alianza Azulada coloca: Karen, Danilo comenzó con 60%, donde faltaban 15.000 colegios y nunca varió. ¿Y entonces? Correcto. Kendry Rosario comenta a la pregunta que tenemos esta noche. Dice, claro que sí, que retrocedió el sistema democrático, según Kendry Rosario. Dice, no hubo equidad y el árbitro estaba parcializado. Javier Alexander dice, el PRM es el culpable de todo esto. No pueden negar que salieron del PRD. Y Anthony Calzado dice, claro que avanzó porque reflejó lo que decían las encuestas sobre lo que el pueblo decía y pensaba. Bueno, mira, siempre van a haber miradas diferentes y todo depende de dónde cada quien lo ve. Pero no importa en qué lugar estemos colocados hoy en República Dominicana, los actores políticos, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que reconocer que este proceso debilitó avances que ya habíamos logrado. Que sí es cierto que no arroja dudas una de las votaciones, todas arrojan dudas, que sean ciertas o falsas, pero el mismo manejo del proceso lo da. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos resta? Bueno, nos resta madurar. Y para madurar es aprender. Y para aprender tenemos que reconocer en qué fallamos en este proceso, las cosas que no anduvieron bien, desde las alas políticas, en la dirigencia de los partidos y también en la parte administrativa del proceso que fue la Junta Central Electoral. Al final usted y la mayoría de dominicanos y dominicanas se levantaron, fueron a votar. Estamos hablando de entre un 29 y un 30% de abstención. O sea, estamos hablando de que casi todos los dominicanos se levantaron con una decisión clara de ir a votar. Y esa decisión clara de ir a votar en la noche, cuando cierra el proceso, tuvo que oscurecerse porque no hubo buen manejo en el tema del conteo de las boletas electorales, sobre todo a nivel C1, y es una realidad. Y eso no importa el partido político. Hoy este escenario coincide, porque yo he dicho siempre que las cosas hasta que no le dan a uno en la piel, uno no las siente. Cuando es el otro que le da en la piel, uno lo duda, pero cuando le da en la piel a todos dicen, bueno, es cierto. La mayoría de los que estamos aquí fuimos candidatos y candidatas a diputadas y diputados, y quizá Monchi, que no fue, estuvo muy cerca de un candidato, que es Hito, y sabemos todos y todas cómo se llevó el proceso. Con sus debilidades, hoy todavía no hay un ganador, aunque tengan proyecciones. Con sus debilidades tendremos ganadores. Entonces, no importa quiénes ganen o quiénes pierdan. Al final lo que queremos siempre es que la democracia y el país gane. Y para eso, reitero, es un compromiso político. A usted que me está mirando, que es jefe de un partido político, usted que dirige parte de esa bancada que se va a juramentar el próximo 16 de agosto, vamos a ponerle voluntad política a esto. Vamos a hacer una ley de partidos políticos. Vamos a reformar la ley electoral para que sea garantía en el próximo 2020. Pero hagámoslo no por tu partido ni por el mío, hagámoslo por el país, por mis hijos, por los tuyos, por los que vienen, por la democracia, por un país donde cada día debemos de seguir aportando más para la colectividad. Dejemos de pensar en lo individual. En estos 10 años que llevo de legisladora, de verdad que la experiencia ha sido extraordinaria. Y además de todo el ejercicio de tolerancia que he podido aprender, porque en la Cámara de Diputados lo primero que uno tiene que aprender es eso, a respetar el pensamiento y las ideas y el accionar de los demás.
eso me ha hecho crecer bastante. Entender que no importa el interés que tú puedas tener en el momento, yo creo que cada uno de los que llegamos ahí, con muchos sacrificios, representamos a nuestro país, representamos nuestras circunscripciones, nuestras provincias, nuestras zonas, nuestras regiones, los que caminan hollado, los que hablan con la I, los que hablan con la R, los que hablamos con la L, los que hablamos rápido, los que hablan despacio, los que hablan lindo así como Guadalupe, todos y cada uno tenemos un nivel de preparación diferente, pero al final de cuentas somos parte de la representación del pueblo dominicano. Y ese derecho que no hemos ganado por el voto preferencial, tenemos que seguir luchando para mantenerlo. Yo sé que es difícil el proceso y quizás esto es una prueba de fuego que se nos ha puesto a cada uno de nosotros, pero somos parte de la democracia y de la única manera que se salva es que se mantenga, o si no, que se apruebe una ley de partidos políticos donde todos los partidos puedan ir a unas elecciones internas el mismo día con padrón abierto para que la población sea la que vote por cuáles van a ser sus representados y que ahí no se pongan las familias y que ahí no se pongan los amigos y que ahí no se pongan los empoderados de los partidos a que sean los que representen a la población. Yo creo que en República Dominicana la ciudadanía tiene que seguirse fortaleciendo y debe seguir exigiendo conocer el rostro de quienes son los que los representan y conocer los niveles y los valores de quienes son los que los representan. Así que pelear por nuestros derechos en buena lid, pelear, pero queremos paz para la República Dominicana. Ojalá que la Junta y los que están ahí pues logren aclarar esto para la población y que salga lo que tiene que salir. Miren, tenemos que despedir el programa de esta noche. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado como siempre en este inicio de semana.